queridos hermanos San José, me puse a analizar el tema cuando me lo designaron, si los niños tienen derecho a elegir su sexualidad. No soy un experto en este tema, pero soy padre de 4 hijos de diferentes edades. Me encantan mis sobrinos y realmente añoro mucho la niñez de mis hijos, los que ya están grandes. Entonces dije, bueno, será este tema, ¿cómo lo voy a desarrollar? Entonces lo primero que hice, lo que hacen mis tutores aquí, mis jefes, Arturo y Nicolás, ¿no? Invocar al Espíritu Santo. Y se los digo porque es bueno que cada uno de nosotros en algún momento podamos hacer esto, ¿no? Salir aquí al frente y poder hablar con ustedes como hermanos. Y dije, bueno, Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos, y le dije, ayúdame para ver qué tengo que hacer. Pero bueno, ¿por qué escogí este tema y cómo lo desarrollé? Primero fui investigando y preguntándole a mis hijos si ellos les han dado en sus escuelas el asunto de la educación sexual. Y ellos me dijeron, en pocas palabras, no me han dado educación sexual. Y yo dije, capaz no me lo dicen porque tienen miedo de decirme, pero yo tengo un grado de confianza con ellos donde les puedo decir, bueno, cuéntame si realmente te han hablado de la parte del cuerpo. Bueno, sí, la parte de la anatomía, hay ciertas partes de que cuando un niño crece, de esto acá. Pero en sí, la parte de la información de la educación sexual es nula, ¿ya? Retrocedí un poco más, voy donde mis personas un poquito más mayores y les pregunté si habían recibido educación sexual en las escuelas y también no han recibido educación sexual. Retrocedí un poquito más y dije, bueno, yo aprendí educación sexual. Yo estuve en un colegio católico, confesional, yo estuve en un colegio donde realmente tenía que haber aprendido algo de la educación sexual. Y realmente mientras yo hacía memoria de todo esto, dije, bueno, yo tampoco. Sí vi algo de educación sexual, pero en la parte anatómica, fisiológica, pero no en la parte, digamos, en la parte espiritual. Vimos en la parte de valores, pero no en la parte evolutiva, en el desarrollo de un niño hasta ser un adolescente, hasta ser un varón. Igual, una niña hasta ser adolescente, hasta ser una mujer. Bueno, en sí fue un tabú hablar sobre la educación sexual. Y digo, ¿por quién hemos sido educados? ¿Qué experiencia hemos tenido nosotros para ser educados? Estoy haciendo un poquito de preámbulo del tema para poder entender todo lo que hizo la conferencia episcopal sobre el asunto de la educación sexual integral. Y si nosotros hacemos un poquito de memoria, ¿quién ha hablado de nosotros cuando éramos niños sobre sexo? Nuestros hermanos mayores, nuestros amigos, ¿ya? Posiblemente el vecino y posiblemente hasta padres adolescentes. Y ellos, ¿qué tienen de experiencia o qué tienen de concepto? Ya podrán imaginarse todo lo que solamente nosotros podemos haber visto de niños. Y si analizamos que esos niños no tuvieron posiblemente una familia unida, sino padres divorciados, posiblemente con un padre, un padrastro, una madrastra que posiblemente los maltrató, o posiblemente estaban en un colegio donde los profesores no tenían, el respeto contra los niños. Y ahora pensar que nuestros hijos tienen a su padre y a su madre trabajando o también problemas en su hogar
y están educados a través de esto, de la música, que ahora es una música, una pornografía auditiva, y tener la libertad de usar el celular y ver cualquier cantidad de basura, realmente eso me motivó a investigar un poco más sobre el tema. Y me preocupó. Yo ahondé un poquito más y pregunté cuántos embarazos de menores de edad hay en ciertos países y tomé como referencia los más grandes, ¿no? Entre México y Argentina, que eran los países más grandes de Latinoamérica. Y hubo este año, a inicio de este año, en México, en todo México, hubo una semana que habían 100 niñas entre los 10 a 12 años embarazadas. 100 niñas, semanales, casos de embarazo, reportados. Es increíble. Pero bueno, yo pregunto ahí, me saqué la pregunta, ¿no? Este niño que pasó con esta experiencia, ¿tendrá algún rol importante en la sociedad, en la iglesia, en algún momento de su vida? ¿Existirá algún impacto afectivo en el joven? Experiencia personal. Mi familia era una familia donde se respetaba mucho el patriarcado. Inclusive las mujeres de la familia son muy machistas. Que si el niño hace esto, que si el niño un aplauso. Ah, mira con la novia, mira que esto de acá le gusta. O sea, fomentaban esa parte del varón. Que yo creo que a todo el mundo, lo que hemos vivido en esa época, creo que buscaban que el niño ya tenga tenga marcada su varonilidad, ¿cómo se llama? Su postura de varón desde muy niño, pero en la parte sexual muy marcada, cuando eso realmente no está formado. Entonces, el niño tiene derecho a su sexualidad. Busqué, ¿qué significa ser un niño? La infancia o niñez es un tema amplio, aplicado a los seres humanos que se encuentran en una fase de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la adolescencia o pubertad. Entre el nacimiento, la adolescencia y la pubertad. En ese momento también dije, bueno, voy a investigar por qué. Un niño se considera hasta los 8 o 9 años. Las niñas también se considera como niñez, 8 hasta los 8 o 9 años. Entonces, ellos en su parte psicológica, anímica, la parte sexual, interés sexual, no existe. Si ellos llegan a tener un trastorno a esa edad, es manipulado por un adulto, por alguien que le causó un daño a esa edad. O sea, ellos realmente son personas totalmente inocentes. Desde los 10 años hasta los 15 años, 16 años, unos más, unos menos, está la etapa de la pubertad, tanto la mujer como el varón. Las mujeres se desarrollan de una forma, los varones de otra forma, pero en esa etapa de desarrollo suceden muchísimas cosas. En la parte psicológica, fisiológica, anatómica, inclusive en la parte cultural, en la parte social, son seres totalmente distintos. Y yo les pregunto, ¿nos han enseñado algo en la escuela sobre cómo tratar a los niños y a los jóvenes en ese momento? Estoy seguro que no. Muy poco hablan de eso. Y la educación sexual se ha
¿cómo se llama? Se ha fijado, se ha limitado básicamente en la sexualidad. O sea, están enseñando cómo protegerse, cómo cuidarse sexualmente a un niño, pero no le dicen cómo tratar a un niño, a un joven en esa etapa de su vida. Y es por esas causas, según los estudios de muchas investigaciones que han hecho expertos en esta materia, que de allí nacen los problemas de sexualidad precoz, abortos, violaciones y todo lo que ustedes pueden, enfermedades por transmisión sexual, etc. ¿Qué representan a los niños? Es la infancia positiva, ideal, feliz, simboliza la inocencia, la pureza, la esperanza, la vulnerabilidad. Y aquí es que todos los niños son criaturas inocentes y se define que son los adultos quienes influyen negativamente en su comportamiento. ¿Qué dice la Comisión de la Educación? La Comisión de la Educación y la Comisión de Laicos y de la Familia. La Iglesia está a favor de la educación sexual integral. Esta debe ser una educación para el amor, que incluya la sexualidad, pero que no la circunscriba solo en ella. Eso es lo que estábamos hablando, que no se fije solamente en la parte sexual, lo que está pasando actualmente, ¿no? Es una educación sexual integral, es un camino excelente para la prevención, para la iniciación sexual precoz, el abuso sexual, enfermedades por transmisión sexual, la violación y el aborto. El Papa Francisco, en el año 2006, cuando vieron este asunto de que se comenzaron a promover las leyes para el aborto en ciertos países, comenzó la Iglesia a intervenir directamente en estas decisiones políticas. Sí a la educación sexual, dice el Papa Francisco, y con esto comenzaron la encíclica de Amoris Laetitia. Obispos y laicos intervienen en un debate en el rechazo a la legalización del aborto. La Conferencia Episcopal interviene en la educación sexual integral a través de sus comisiones. Ahí está la Comisión de la Educación, Laicos y Familia. Afirma la insustituible tarea y derecho de los padres en la materia, que las escuelas deben apoyar con elementos teóricos, científicos, pedagógicos y con una visión humana, amplia e integral en la fe cristiana. Ahorita tenemos más escuelas católicas o menos escuelas católicas. Tenemos menos escuelas católicas. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que los gobiernos de muchos países están interviniendo directamente porque no hay la participación, como dijo el padre Raniero, falta la participación activa de los laicos, no solamente de la Iglesia. Tenemos que tener la participación activa como padres, involucrarnos en el asunto de la formación de nuestros hijos, en el cuidado de nuestros hijos, en la educación de nuestros niños y niñas. Lo importante es que los chicos y chicas reciban en la escuela un mensaje coherente, alineado y complementario respecto a aquel que reciben en el hogar. Partiendo de ahí, la educación sexual integral debe respetar la libertad religiosa de las instituciones y la libertad de conciencia, derecho sagrado e inalienable que debe ser siempre custodiado. Como siempre, esto está emitido por la Conferencia Episcopal, pero como siempre, la prensa engañosa, los movimientos LGTB, los proabortistas, los que están contra la vida, se valen de estas frases para hacerlas
verdad a medias. Lo que le decimos verdad a medias, que una verdad a medias es peor que una mentira. Un ejemplo, una verdad a medias, es decir, el aborto es la interrupción de un embarazo. Es la interrupción de un embarazo. Eso es el aborto. Pero no dicen, de la otra parte, que el aborto es un asesinato, es asesinar a un ser vivo. ¿Ya? Otra, verdad a medias, es el asunto de la educación sexual a través del uso de preservativos a niños de 10, 11 años, que recién están comenzando su etapa, su pubertad. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Dónde estamos poniendo a nuestros hijos? ¿Con quién nos estamos educando? Otra verdad a medias, el asunto de la eutanasia. Se pone una inyección y es una muerte dulce, sin sentir nada. Es verdad, le ponen una inyección y ni siente ni sufre cuando muere. Pero la verdad que ellos ocultan es que estás asesinando a un ser vivo. Estás mandando a la basura a una persona con la eutanasia. Los movimientos, instituciones, ahora aquí en estos países, los asambleístas, congresistas, se han valido de reformar la actual ley de educación sexual promulgada desde el 2006. Todo esto fue a partir del 2006. Comenzaron a meterse directamente en la escuela de nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer? Hay que comenzar por la educación sexual que integre todas las dimensiones de la persona, no solamente para que una joven no quede embarazada o para que un varón conozca o una mujer conozca sus partes íntimas, ¿no? Sino también a toda la persona en su parte espiritual, sus valores, sus emociones, sus pensamientos, su contexto social, económico, familiar y obviamente su cuerpo y su salud. ¿Por qué les nombro todo esto? Porque en los talleres de educación sexual de un niño hasta un adolescente, hasta que se convierta en un adulto, son diferentes etapas de su vida. Si no, es cuando uno se pregunta, ¿por qué tengo un hijo rebelde? ¿Por qué tengo un hijo que no me hace caso? ¿Por qué tengo un hijo que consume drogas? ¿Por qué quedó embarazada? Entonces, todas estas partes de aquí son causas porque los muchachos y muchachas tienen procesos fisiológicos que son afectados por sus hormonas en ese tiempo. Sus pensamientos son totalmente distintos y nosotros como padres tenemos que hacer una mea culpa que nosotros tampoco los comprendemos, no sabemos cómo educarlos. Y lamentablemente no tenemos el apoyo de las escuelas y colegios que lo manejen de una igual forma. Yo puedo decir, doy gracias a Dios, que si no hubiera tenido los padres que tengo, como muchos, yo creo que somos muchos que estamos bendecidos por tener padres que nos llevaron a la iglesia, nos enseñaron valores, que nos inculcaron principios de respeto. Y hay una frase bien bonita también que me encantó, lo que pusieron de Salomón. Yo creo que sí lo noté aquí. Sí lo noté aquí. Perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que todos hemos tenido la bendición de que Dios ha estado con nosotros hasta este momento y va a estar con nosotros por siempre.
Yo me pregunto también si todos hemos tenido problemas en algún momento de nuestra vida, como niño, como adulto, con experiencias desagradables que no van de acuerdo a nuestra edad. ¿Por qué nosotros sí podemos luchar contra ese trastorno? Yo les puedo dar un ejemplo. Yo dentro de todo este tema que investigué, yo hablé con uno de parte del personal y yo le digo, ¿tú a qué edad tuviste relaciones sexuales? El jefe dice, a los 10 años. ¿En serio? Le digo, 10 años. Y le digo, pero todo, ¿no? Como amigos conversando, ¿no? Sí, que mi papá era dueño de un bar y íbamos a este, ¿cómo se llama? A este lugar de tolerancia. Y digo, pero a los 10 años. Oye, bueno, ¿y tú ahorita cuántos hijos tienes? Tengo 6 hijos. ¿Y cuántas veces estás casado? ¿Cuántas veces estás casado? Bueno, yo me he casado una sola vez. ¿Y vives con tu mujer actual? No. Ya ha tenido él aproximadamente 4 mujeres. ¿Ya? 4 mujeres. Y vive su relación de mujer en mujer, o sea, dando la vuelta con las 4 mujeres. Entonces, hago la relación porque miren cómo fue la niñez de él. Entonces, imagínense un niño ahorita que está viendo toda la basura en el celular, toda la cantidad de basura. Y ustedes no me van a decir que no les han llegado asuntos de muchachos que han tenido relaciones sexuales dentro del colegio, jóvenes, pornografía infantil. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué acción tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Duro. El rol central de la familia debe ser asistida por las escuelas. Estamos convencidos de que debemos ser persistentes e innovadores para fortalecer la educación sexual en el ámbito intrafamiliar y escolar. Una educación sexual positiva, progresiva. En este caso, progresiva quiere decir que sea innovadora, que para llamar la atención a los muchachos, sea interdisciplinaria en referencia a la declaración del Gravísimo Educationis del Concilio Vaticano II. Solo una buena educación permite tomar decisiones libres y responsables. Es necesario proyectos transversales que incluyan la infancia y la adolescencia de nuestros alumnos y alumnas y se extienda a la comunidad educativa, articulando aspectos biológicos, psicológicos, y ahí vayan pensando en cada edad del niño, del adolescente y el que se está convirtiendo en hombre y mujer. Psicológica, culturales, sociales, afectivas, éticas y religiosas. Me gustó una parte cuando dije, Jesús ama a los niños. Jesús ama a los niños. En Mateo 19, 14 dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Marcos 10, 14, 15. Jesús dice, ¿no? Ama a los niños. Dijo a sus discípulos que ellos debían ser como niños pequeños y entonces podrían vivir con Dios en el cielo. Y nosotros cuántas veces los adultos le roban la infancia, ¿no?, a un niño. Le estamos robando, yo creo que sería un pecado imperdonable para Dios, o sea, algo, meterse con un niño. Un regalo del Señor son los hijos, recompensa, el fruto de las entrañas, Salmo 127. Y los movimientos que están promoviendo una educación sexual
que no es integral, que no va con la parte de una educación integral para los niños, es porque los colegios confesionales, las escuelas, no están haciendo lo que tienen que hacer. Ya no hay esas escuelas, ya no existen esas escuelas. Ya el proceso de, ¿cómo se dice?, la boga que hubo del socialismo, ya las eliminó, los borró. Entonces ellos aprovecharon y entraron ahí. Dicen, bueno, como no hay acción de la iglesia, no hay acción de los laicos, entramos nosotros. Ya, eso es lo que está pasando. Y nosotros, que ya tenemos un poquito de conocimiento, que sé que son algunos, ahorita hay algunos grupos que tenemos que aprovechar eso, tenemos que fortalecer, tenemos que hacer presencia en esos momentos que hayan ese tipo de leyes para impedirlas. O sea, aquí estamos los padres, aquí estamos los tíos, aquí estamos los abuelos, ¿ya?, de los niños que necesitan tener una educación sexual integral. Nosotros hemos permitido que estos grupos minoritarios tomen fuerza, escudados con grupos colectivos como el LGBT, que muchos vemos esas banderas y no decimos nada. Hoy la Embajada Americana subió un tweet y dijo: nosotros celebramos el orgullo LGBT en el mundo, ¿verdad? Y nos hacen ver que son derechos de ellos y nos quieren imponer una agenda de una minoría. Porque ese niño que acepta, que se impone frente a la familia para que lo operen, para que se le cambie el sexo, se lo hormonice, se lo prepare para un quirófano, vayan a ver las estadísticas en internet. En Europa y en Estados Unidos, del 100% que se han cambiado el género o el sexo, como quieran llamarlo, el 10% hoy en día está demandando el Estado donde fue practicado el cambio de sexo. Están demandando al Estado, ¿por qué? Porque un niño de 10 años no tiene la capacidad de elegir su sexo. No lo tiene. Y vinieron los padres permisivos que muchas veces cayeron en el error de que él tiene derecho igual que yo. Ellos no tienen la capacidad mental, ni la capacidad académica, ni vivencial para tomar esa decisión. Vean, vayan en internet, a veces perdemos el tiempo viendo mucho fútbol, mucha cosa ociosa en internet. Vayan a ver casos de hombres que dicen que están tan arrepentidos de lo que hicieron, y no están diciendo que se arrepienten de haber sido gay, no, pudieron haber sido gay toda su vida. Están en contra de eso, porque lo que no vemos nosotros, que detrás de esas operaciones hay intereses económicos. LGBT es uno de los grupos colectivos que en el mundo entero nos ha metido la cabeza que son perseguidos, que son excluidos, que no los toman en cuenta, y eso es mentira. La verdad es mentira. Eso es mentira, porque detrás del LGBT hay instituciones y grupos sociales en el mundo entero que los financian muy fuertemente. En asambleas de los países como Ecuador, Estados Unidos, Europa, hay agendas de ellos metidas. Y ellos, como se aprovechan del silencio del católico dormido, están aprovechando nuestra ignorancia y nuestra vagancia. Y permiten con leyes que un niño, Ecuador está a tiempo, en Colombia ya está pasando, ya está por pasar. No queremos ver noticias, somos indiferentes. Esto en cualquier momento el Ecuador va a comenzar a vivirlo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos, como católicos? Como dijo el Padre Reyer, no somos un partido político. Aquí no estamos hablando de partidos, ojo, no somos partidistas aquí. ¿Pero qué vamos a hacer cuando escuchemos en las noticias que hay un grupo como LGBT fomentando una ley que le permita a tus hijos cambiarse de sexo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿O solamente vamos a decir con la cara o con la cabeza? No. Esta asociación está hecha para justamente salir a marchar pacíficamente. Y no solo decirle no estoy de acuerdo, decirle aquí está mi planteamiento. Porque es lindo, es muy fácil ver el problema, pero nadie plantea soluciones.
Los católicos en el Ecuador y en el mundo entero somos muchísimos, somos mayoría. Solo tenemos que despertar esas conciencias dormidas, ¿verdad? Que ven este tema como un tema fisiológico, lo ven clínico, lo ven espiritual, lo ven demoníaco, pero ahí quedó. Ahí quedó. Es este grupo. Y yo les pido de favor que nos apoyen. La iglesia, no solo en Ecuador, en el mundo entero, necesita católicos valientes. Que salgamos nosotros a decir basta. A nuestros hijos los educamos nosotros. No necesitamos que un grupo colectivo extranjero, foráneo, los venga a educar. No podemos permitir que nuestros televisores nos llenen de basura. Y así vendrán nuevos temas, hermanos, no solo temas muy sensibles que ustedes tienen que llevarse en el corazón. Quiero recoger también el aspecto del reaccionar, porque como dijo don Blas Piñar, eximio pensador y político tradicionalista, gran orador español, hemos de reaccionar callada y virilmente, porque nuestra lucha es por la fe y por la patria, y hemos de avanzar ante todo sin miedo a nada ni a nadie. Y para terminar, quiero dedicarle un viva a Cristo Rey en este momento y encomendarnos a todos nosotros a esa lucha, a esa reacción necesaria para salvaguardar a los más jóvenes, a los más inocentes, de las perversiones de los lobbies contra la tuna. Muchas gracias. La acción que vamos a tomar nosotros como ejemplo, yo creo que va a ser gran parte va a ser un puntal para poder parar todo este tipo de acciones contra la naturaleza humana, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco a todos su compañía y espero que haya aportado con un granito de arena en esta información que les puede dar. En lo personal, me siento lleno de que Dios me dio la gracia de poder entender y poder, valorar un poco más en este sentido la educación de nuestros hijos. Muchas gracias.